oh Dios mi Salvador. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Gracias a Dios por la música, amén. Buenas noches, hermanos. Gracias por venir y estar presente en la casa del Señor, amén. Le voy a pedir a todos los hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a pasar unos minutos en la palabra de Dios, que es lo más importante, amén. ¿Habrá alguien que ha llegado por primera vez en esta noche? ¿Habrá alguien que ha llegado por primera vez que nos está visitando? ¿Habrá alguien por primera vez? Creo que nadie. Bueno, estamos contentos que usted sí ha decidido venir a la iglesia, amén. Antes que pasamos a la palabra, yo no sé si se escucha un poco más el micrófono. Cuando uno prepara un mensaje, un sermón, mi papá siempre me ha hablado y me enseñaba de que no preparamos un mensaje para predicar a un hermano específico. Hay algunos pastores que usan el púlpito para hablar en contra de una persona y de su pecado, de su vida. Y no deberíamos hacer eso cuando paramos a predicar, ni tampoco nos paramos a predicar en contra de otra iglesia y de otro pastor. Amén. No es ético y no lo deberíamos hacer. Nosotros preparamos el mensaje y queremos predicar la palabra de Dios. Amén. Por eso digo eso también para decir que no es que estuve pensando en usted en este mensaje. Amén. No estaba pensando en nadie específico. La verdad que esto va para cada uno de nosotros y para mí especialmente. Y después, si queremos, yo creo que el anhelo, uno de los anhelos que tiene mi papá es que, y creo que el pastor George y muchos hermanos acá, es que pueda haber avivamiento en nuestra iglesia, en Tucumán, que muchas almas puedan llegar a Cristo. Y no va a suceder eso, no va a haber avivamiento hasta que no arreglemos nuestras vidas. Amén. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que alejarnos del pecado y de eso quiero hablar un poco en esta noche. Abra su Biblia a Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Libro de Josué capítulo 7. Libro de Josué capítulo 7. Vamos a leer algunos versículos aquí en este pasaje y hermanos también no tengan miedo de decir amén, amén. No está mal decir amén y uno predicando algunas veces siente que nadie le está escuchando o que no le está gustando lo que está escuchando, amén. Entonces diga amén y acompañe. Voy a leer el versículo 1 y vamos a ir hasta el versículo, vamos a leer algunos versículos aquí, hasta el versículo 13 y paramos. Dice la palabra de Dios: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suba como 2,000 o 3,000 hombres. Y tomaron a Ai: no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y les siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada
por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Versículo 6, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que no nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué dirá, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué hará tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Versículo 11, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverá la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Mira el versículo 13 y oramos. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti. Israel no podrá hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pedimos que tú estés tocando nuestros corazones, hablando. Señor, queremos escuchar de ti. Y Señor, toca nuestros corazones. Tú conoces, Señor, mi corazón. Quiero ayudar y ser de ánimo y de bendición. Usa esta palabra. Todo esto dejamos en tus manos. Amén y amén. Pensé que el problema era la batería. En esta noche me gustaría hablar de este tema que es el pecado. El pecado es un tema que Dios, es algo que a Dios detesta, es algo que Dios odia. Y el pecado es todo lo que va en contra de Dios. A Dios el pecado le entristece, a Dios el pecado le enoja. A Dios el pecado le hace alejarse del ser humano. El pecado es rebeldía contra Dios. Y va literalmente en contra de Él y solo de Él. Cuando yo estoy pecando, estoy yendo en contra de mi Dios. Y hermanos, Dios odia el pecado, ama al pecador, pero odia el pecado. Y te quiero mostrar esto con estos versículos. Podemos encontrar esa enseñanza acá en estos versículos. Pero para que podamos entender un poco de lo que está sucediendo en el capítulo 7, tenemos que ver el capítulo 6. Y para no seguir leyendo, yo les voy comentando un poco lo que sucedió en el capítulo 6. Dios había entregado al pueblo de Israel a Jericó. Iban a pelear y iban a tener victoria sobre Jericó, pero había algunas reglas que ellos tenían que cumplir, había algunas cosas que ellos tenían que hacer, como por ejemplo tenían que dar vuelta a la ciudad, iban a tocar unas bocinas y Dios iba a derrotar y Dios los iba a entregar a Israel. Se iban a caer los muros y Dios dijo que cuando eso sucedía, lo que tenían que hacer es que no podían tomar nada de lo que estaba ahí en ese lugar, y lo puede ver en el capítulo 6, versículo 17, versículo 18. No tenían que tocar nada porque todo era anatema, estaba maldecido. Esta batalla era una batalla grande, era una batalla importante para el pueblo de Israel, era un acontecimiento grande que había sucedido. Terminan ganando esa batalla, derribando Jericó, toman ahí ese lugar. Y después llega el capítulo 7 y el pueblo de Israel va a otra guerra
Y esta guerra es contra este pueblo de Ai. Es un pueblo muy pequeño y Josué envía a unos hombres para ver cómo iba a ser esa guerra. Vuelven esos hombres y le dicen a Josué, Josué, tranquilo, no pasa nada, hay poca gente, no tenemos que mandar todo el ejército porque son pocos. En otras palabras, estaban diciendo, esta es una batalla segura, esto lo podemos ganar, no pasa nada. Entonces Josué manda 3.000 hombres a esta batalla. Quizás esos hombres que fueron a ver ese lugar, quizás hubieran querido un poco menos, pero Josué termina mandando los 3.000 hombres. Y lo que sucede es que van a esta batalla, terminan perdiendo la batalla, terminan corriendo, terminan huyendo. Este pueblo termina matando 36 personas del pueblo de Israel y todo el pueblo termina con miedo, terminan asustados, terminan tristes porque Dios no estaba con ellos. Dios ya no peleaba con ellos. Dios no le ayudaba en las batallas. Dios ya no le estaba usando. Dios ya no le cuidaba. Dios ya no le había dado la victoria. Era como que Dios los había abandonado al pueblo de Israel. En un capítulo los usa tremendamente y en el otro capítulo como que los dejó. Y por eso podemos ver el versículo 6 que dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y dice el versículo 7, y Josué dijo: oh Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Josué en este versículos 6 y 7, ya está como en un estado de duelo, quizás por estos hombres, estos 36 hombres de su ejército que habían perdido. Pero yo creo que él también estaba de duelo porque Dios ya no estaba con ellos. Porque Dios los había abandonado. Dios los había dejado. Dios ya no estaba peleando la batalla por ellos. Dios ya no le estaba dando la victoria. Por eso Josué dice: ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. ¿Sabe lo que sucede, hermanos? Que Josué sabía que si Dios no estaba con él, no podían ganar la batalla. Josué sabía que esto era todo de Dios y no era de él. Josué podía haber enviado 10.000 personas que vayan a pelear, podía haber enviado 100.000 personas para pelear y hubieran perdido igual porque Dios no estaba con ellos. Querido hermano, de esto podemos aprender que necesitamos de Dios cada día de nuestras vidas. Hermanos, necesitamos de Dios cada momento de nuestras vidas. Y sin Él nada podemos hacer. Ni usted, ni yo, ni nadie. No podemos seguir adelante sin Dios. Sin Dios no hay futuro en nuestras vidas. Sin Él no puede pasar nada. Yo dependo de Él, usted depende de Dios. Entienda, hermano, que sin Dios no somos nada. Juan capítulo 15, versículo 5, dice que lejos de Él nada podemos hacer. No hay separados de Él nada podemos hacer, y tenemos que entender que en ese pasaje esa palabra nada es literal, es nada de nada. No podemos hacer absolutamente nada sin Dios. Necesitamos de Él. El diablo te va a decir, querido hermano, el diablo te va a decir: no, vos sí podés solo. Como dicen hoy en día, confía en vos mismo. Vos podés. Vos podés sin Dios. Y algunos te van a decir, o este pensamiento muchas veces ha entrado en tu vida: no, estaba mejor en el mundo, estaba mejor sin Dios, estaba mejor lejos de Dios. Y es mentiras del diablo. No podemos sin Dios, no podemos vivir, no podemos seguir adelante sin Él. Este mundo está tratando de meter todos estos pensamientos humanistas, enseñando que vos sos tu propio Dios, que no necesitas de Dios. Mientras la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre.
Hermanos, este mundo está tratando de meter tantos pensamientos positivos, la ley de la atracción. Ellos te enseñan que vos tenés poder con tu mente, te dicen que tus palabras crean y se olvidan que Dios es el que crea, no mis palabras. Ellos te dicen vos podés depender de tu mente y no podemos depender, debemos depender de Dios. Y todas estas mentiras el diablo está tratando de meter en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero lo que usted necesita saber, querido hermano, es que lejos de Él nada podemos hacer. Y Josué sabía que lejos de Dios no podía obrar, que sin Dios no iban a ganar la batalla. Porque él sabía que la victoria venía de parte de Dios. Hermano, vos podés planear tu vida, podés decir mis fuerzas, mi trabajo, vos podés decir hasta mi inteligencia. Van a hacer esto, van a hacer aquello, pero no te olvides que Él es el que te da la vida. Él es el que te mantiene respirando. Él es el que te mantiene cada día, te despierta. Él es el que te da la vida. Y si no tenemos a Dios, nuestra vida sería un fracaso. La verdadera razón por la cual Josué y el pueblo perdieron esta guerra, que era tan fácil y no había tanta gente, está en el versículo 10 y el versículo 11. Le dice el versículo 10, y Jehová dijo, Josué, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Mira el versículo 11. Israel ha pecado. ¿Qué dice ahí? Israel ha pecado. ¿Cuál era el problema? El pecado. ¿Cuál era el problema, hermanos? El pecado. Esto también trae una buena noticia. La buena noticia era que no era que Dios había fallado. No era que Dios ya no podía obrar, no era que Dios no tenía poder para obrar, no era que Dios ya no podía hacer lo que había hecho en el otro capítulo. Esto trae buena noticia, es que Dios no había fallado, sino que ellos habían fallado a Dios. Ellos fallaron a Dios, ellos pecaron en contra de Dios, ellos desobedecieron las órdenes que Dios había dejado. Ellos fueron en contra de Dios. El problema de Israel era el pecado, y el problema hoy en día sigue siendo el pecado. Sigue siendo el pecado hasta el día de hoy. Problema por la cual muchas veces no hay victoria, por la cual no hay avivamiento, es el pecado. El pecado en la vida de los hermanos, de los pastores. Hay pecado. Versículo 11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema. Y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Dios había dicho en el capítulo 6 que cuando ganaran la guerra con Jericó no podían tocar nada de lo que estaba ahí. Estaba todo maldecido, estaba todo anatema. Pero había un hombre que no le importaba lo que Dios decía. Había un hombre que no iba a obedecer el mandato de Dios, no iba a obedecer la palabra de Dios. Había un hombre que se creía más pícaro que todos. Había un hombre que creía que podía jugar con el pecado. Este hombre creía que podía vivir en pecado, quería hacer el pecado y que todo iba a estar normal. Este hombre creía que él podía estar pecando y que todo iba a seguir bien. Y todo iba a seguir normal y no iba a pasar nada y todo color de rosas. Lo que esta persona se olvidó es que cuando vos jugás con el pecado, querido hermano, el pecado termina jugando con vos. Vos jugás con el pecado y el pecado termina jugando con vos. ¿Y sabes lo que termina pasando? Te termina destruyendo. Siempre, siempre termina así. Versículo 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverá a la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, sino destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Clarito, ¿no? No estaré con vosotros hasta que deshagan eso. Y acá podemos ver consecuencias directas del pecado. Mira lo que dice el versículo 13. Levántate, santifica el pueblo, y di santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. Otra vez lo vuelve a mencionar.
No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Lo menciona varias veces porque esto es algo importante. Es algo que tiene que quedar claro. Y muchas veces yo veo el pueblo de Israel y digo, ¿por qué no le quedaban claro? ¿Por qué no entendían? Pero usted y yo somos igual que el pueblo de Israel. No entendemos, somos cabeza dura y seguimos en lo mismo. Dios lo que pide es que vivamos en santidad. Lo que Dios quiere, queridos hermanos, es que vivamos en santidad, que nos apartemos del pecado, que vivamos vidas que agradan a Dios, que tengamos corazones limpios, mentes limpias, buenos pensamientos. Hermanos, yo y usted y cada uno acá debería estar tratando de hacer todo lo posible para vivir en santidad. Todo lo posible para alejarse del pecado, todo lo posible para vivir una vida que agrada a Dios. No deberías vivir rendido, no deberías vivir esclavizado del pecado, sino haciendo todo lo posible para vivir una vida que agrada a Dios. Algunos de ustedes ya han vivido vidas para el diablo, en el pecado, en el mundo. Y han llegado a Cristo y algunos siguen, cuando deberían haber dejado esa pasada manera de vivir. Hermano, déjame decirte que, y espero que quede claro, que no vas a tener bendiciones de parte de Dios. Dios no te va a usar. Dios no va a contestar nuestras oraciones. No vas a crecer espiritualmente. No vas a prosperar hasta que no solucionemos el tema del pecado en nuestras vidas. Tenemos que solucionar este tema. El pecado crea una barrera entre el hombre y Dios. Salmo 66, David dice, si yo no hubiera visto la iniquidad, Dios no me hubiera escuchado. David entendía ese problema ahí, lo arreglaba, y así debemos ser nosotros. Mire lo que dice el versículo 19. Versículo 19. Entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y mire la respuesta de Acán, versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Qué bueno Acán reconociendo su pecado. Hay hermanos que dicen, no, yo no tengo problema. No, este no es problema. Yo no soy así. Acá dice, yo he pecado, yo me he equivocado, yo hice mal. Versículo 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que estaba escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. No hay nada malo, hermanos, en el versículo ahí que empieza a hablar del manto babilónico, de los 200 siclos de plata, pero no había nada malo en eso. Pero cuando Dios dice que no, es no. Amén. Y cuando Dios pone algo, nosotros debemos de obedecer. Josué entonces, versículo 22, envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Y aquí estaban escondidos en su tienda el dinero debajo de ellos. Y tomándolo de en medio de la tienda, los trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Voy a seguir leyendo un poquito más abajo, pero quería sacar 3 puntos acerca de esta historia, bien rápido y terminamos. ¿Sí? Va a llegar a ver México con Corea del Sur, amén. Número uno en esta noche, queridos hermanos, es que lo que podemos aprender de esta historia, lo que podemos ver en esta historia es, número 1, que el pecado te engaña. El pecado te engaña. Mire lo que dice el versículo 21. Ahí podemos ver, dice el versículo, capítulo 7, versículo 21. Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico. Y mire eso que dice ahí, muy bueno. ¿Te das cuenta, querido hermano, que ese manto babilónico para él parecía muy bueno? El diablo, querido hermano, te va a pintar el pecado como algo muy bueno.
muy bueno. Se ve lindo, se ve satisfactorio, se ve 10 puntos. Pero termina siendo lo peor que te ha pasado en la vida. Hermano, no creas que muchos hermanos creen que el pecado se va a ver algo malo, feo. No, el pecado se va a ver algo lindo, va a parecer lindo, pero te va a destruir completamente. Es tremendo cómo en esta historia Acán vio, codició, después lo tomó y lo escondió. Entró por su vista, por sus ojos. El pecado, querido hermano, siempre te va a prometer satisfacción. Siempre te va a mostrar algo, te va a dar una imagen de algo lindo, pero nunca te va a mostrar la otra cara, el dolor, el sufrimiento, todo lo que va a traer después el pecado. Yo siempre pienso en esos comerciales que se ven, y ahora más en el mundial, se ven toda esa gente ahí tomando y se ven felices y están ahí mirando el partido y todo va bien y todo parece lindo. Pero en el comercial no aparece ese hombre que gastó todo el dinero por andar tomando y su familia no tiene para comer. En ese comercial no sale cómo ese hombre alcoholizado vuelve a la casa y le pega a su esposa y le pega a sus hijos. Y después están esos niños ahí, papá no le pegues, papá no me pegues. Eso no sale. No sale cómo después termina habiendo accidentes, familias enteras en las rutas. Familias que no tenían nada que ver y porque una persona alcoholizada que no podía estar en sus propios cabales termina matando toda una familia. Eso no sale. Eso no te muestra. No te muestran cómo termina afectando el cuerpo y cómo terminas enfermo y cómo termina mal. Hermanos, el adulterio te muestra placer, parece lindo, pero termina divorciándote, separando, destruyendo tu hogar. Y así podríamos ir pecado tras pecado, como parece de una manera y no te muestran el resultado final. Acán pecó contra Dios. Dios le dijo que no debería haber tomado, no tenían que tomar nada de lo que estaba en Jericó y Acán lo tomó igual. Tomó ese manto babilónico que para él parecía muy bueno. Tomó los 200 ciclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Y cuando yo pienso en eso, comparando a los 36 hombres que perdieron la vida, a todo el pueblo de Israel que estaban mal y todo lo que había pasado, ¿sabe lo que yo me doy cuenta? Me doy cuenta que el pecado te paga mal. El pecado te termina pagando mal. El pecado te termina pagando mal. El diablo te pinta una imagen donde todo sale bien, donde todo está bien, donde no hay consecuencias, donde todo sale bien, pero termina mal. Y siempre termina mal. Spurgeon decía, el pecado puede abrir muchas puertas de placer, pero cierra la puerta de la paz. Número 1, el pecado te engaña. Número 1, el pecado te engaña. Número 2, no podemos ocultar nuestro pecado. Número 2, no podemos ocultar nuestro pecado. Acán escondió su pecado bajo tierra, bajo su tienda, bajo su carpa. Enterró, cavó ahí, puso todo ahí abajo. Y Acán sí pudo esconder su pecado de Josué, lo pudo esconder del pueblo, pero no lo pudo esconder de Dios. Querido hermano, vos podés esconder tu pecado del pastor, podés esconder los pecados de toda la iglesia, pero ¿sabes de quién no podés esconder? Es de Dios. Es de Dios. No podemos esconder nuestro pecado de Dios. Qué tremendo Acán pensaba que podía esconder su pecado de Dios. Acán pensaba que nadie lo estaba mirando. Acán, Dios te ve. Dios te ve. Dios ve lo que estaba haciendo. Hermano, déjame decirte que Dios nos ve. Y no hay nada oculto para Dios. Y la palabra dice, tu pecado te alcanzará. Proverbios capítulo 15, versículo 3 dice, los ojos
de Jehová están en todo lugar, mirando los malos y los buenos. En esta historia, si usted recuerda el versículo 11 o el versículo 7, creo que Dios le dice a Josué, me han mentido, me han robado. Antes que Josué sabía, antes que todo el pueblo sabía, Dios ya sabía. Y Dios le estaba diciendo lo que estaba pasando porque Dios ve todo. Querido hermano, Dios sabe lo que haces en secreto cuando nadie te ve. Dios sabe, hermano, lo que ves en tu celular cuando nadie te ve. Y podés borrarlo, podés poner claves, cuantas claves quieras. Podés borrar todo, podés tirar tu celular en el Cadillal. Y Dios igual te ha visto. Y Dios igual sabe. Dios sabe con quién te andás encontrando a solas. Dios sabe lo que vos hablás de otros hermanos. Dios sabe lo que vos estás pensando. Dios sabe cuáles son tus intenciones. Dios sabe cuál es tu corazón. Dios sabe lo que de verdad somos. Hermano, no lo podemos esconder de Dios. No lo podemos esconder de Dios. Acán pensaba, no, mi pecado está oculto. Mi pecado está bajo tierra. Mi pecado nadie lo ve. Y se cumple la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 17. Nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Números 32, 23. Tu pecado te alcanzará. Acán pensaba, no, yo no hago daño a nadie, no perjudico a nadie. Y estaba lastimando, estaba perjudicando todo el pueblo. Y lo más triste de esto es que terminaba manchando el poderoso nombre de nuestro Dios por el pecado. Hermanos, no deberíamos esconder nuestro pecado. No deberíamos tratar de esconder nuestro pecado. Deberíamos confesarlo a Dios y apartarnos 100% de nuestro pecado. Número 1, el pecado te engaña. Número 2, no podemos ocultar nuestro pecado. Y número 3, el pecado tiene consecuencias. Puedes elegir el pecado que quieras cometer. Puedes elegir todo lo que vos quieras hacer. Pero lo que no podés elegir y lo que no tenés posibilidades de elegir es las consecuencias que van a traer tu pecado. Vos pecás y hay consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. Y nos mentimos muchas veces y decimos, no, esto no me va a traer consecuencias. Esto que yo hago no va a pasar nada, no va a hacer nada. Y todo trae consecuencias. Todo trae consecuencias. El pecado, lo que sucede es que también te termina enfriando espiritualmente. El pecado termina marcándote el futuro. Y hermanos, hay hermanos acá que están viviendo las consecuencias del pecado. Y hay consecuencias que van a traer dolor, que van a traer vergüenza, que van a traer lágrimas. Hay consecuencias que duelen. No vale la pena. Entonces lo que vos estás haciendo cuando nadie te ve te va a afectar. Te va a llevar a ser adicto. Todo lo que está sucediendo, la inmoralidad, la pornografía, el adulterio, todo esto va a destruir tu familia, va a destruir tu hogar, va a destruir tu matrimonio. Vos pensás que no te controla la ira, el enojo, la amargura, la gritería y te está afectando el amor al dinero, la falta de perdón, el orgullo, y podríamos seguir nombrando pecado tras pecado, pero todo trae consecuencias. Podés elegir el pecado. Podés elegir el pecado, pero no podemos elegir las consecuencias. No podemos elegir las consecuencias. Cuando vos pecás, querido hermano, no solo que, como en esta historia, te afectás a vos mismo, sino que afectás a todo tu entorno. Estás afectando a todos en tu entorno, a tu alrededor. Muchos dicen, Josué, esto lo que yo hago no afecta a nadie. Yo estoy mirando esto y no hace nada. Estoy engañado y no pasa nada. Y estás afectando a todo tu alrededor. 36 hombres murieron. Toda una nación mal.
No pudieron tener una victoria porque un hombre estaba pecando. Porque un hombre estaba haciendo lo que no agrada a Dios. Dios perdona al creyente arrepentido que busca de Él, pero hay consecuencias por el mal que cometemos. Antes de pecar debería pensar las consecuencias que va a traer mi pecado. Debería pensar como José, ¿cómo haría esto en contra de mi Dios? ¿Cómo podría fallar a mi Dios? Mire las consecuencias que trajo el pecado de Acán, versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, el hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote, no salvó nada. El lingote, el oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y los llevaron todo al valle de Acor. Mire lo que dice el versículo 27. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron. Y lo quemaron después de apedrearlo. Y levantaron sobre él un gran monte de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Gracias a Dios, ya no estamos bajo la ley. Amén. No hay que matar a nadie. Amén. Quizás muchos de nosotros no estarían hoy. Amén. Gracias a Dios estamos bajo la gracia. Pero esto sí es un claro ejemplo. Esto es un claro ejemplo de lo que debería suceder con el pecado en nuestras vidas. Nosotros con el pecado en nuestras vidas no deberíamos sacarlo completamente de nuestras vidas para siempre. El cristiano no debe tolerar el pecado en su vida. Hermanos, debemos literalmente, como este pasaje, matar el pecado de nuestras vidas. El pecado no debe existir, no debe estar en la vida del creyente, porque Dios odia el pecado, ama al pecador, pero odia el pecado y no debe estar en nuestras vidas. Pero parece que no lo entendemos. Somos cabeza dura. Y hermano, vos sabés bien lo que haces que no agrada a Dios. Yo podría mencionar pecado tras pecado, pero usted sabe bien, querido hermano, lo que usted está haciendo que no le agrada a Dios. ¿Por qué no lo deja de hacer? ¿Por qué no se aparta de eso? ¿Por qué no lo saca una vez por todas? Después lo que sucede es que Israel podría pelear otra vez y Dios lo iba a cuidar y Dios iba a estar con ellos y Dios le podía dar la victoria otra vez. Pero lo que tenían que hacer era sacar el pecado del campamento. Después ya estaban bien con Dios y podían seguir la pelea. Queridos hermanos, nos falta temor de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo nos falta temor de Dios? Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. A Acán le faltaba temor de Dios. Acán pensaba que podía hacer lo que él quería. Podía estar en el pecado, gracias hermano. Podía vivir en el pecado, podía andar y no iba a pasar nada. Y no iba a suceder nada. Y Dios le terminó bajando la caña. Y ese mismo Dios que bajó la caña a Acán por andar en pecado, es el mismo Dios que me va a bajar la caña a mí y a usted si andamos en pecado. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hace una pregunta: ¿cuántos dirían el Espíritu Santo mora en mí? Levante su mano. Nadie acá. No, ninguno salvo. A ver. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
Hermanos, si andamos en pecado, si andamos viviendo de una manera que no agrada a Dios, las vamos a ver con Dios. Así que mejor es arrepentirte del pecado, mejor es apartarse del pecado, mejor es reconocer mi error y apartarme y empezar a vivir una vida que agrada a Dios. Si no, me las voy a ver con Dios. Había un pastor muy conocido en Estados Unidos, no voy a decir su nombre, pero tenía una de las iglesias más grandes de Estados Unidos. 25,000 personas, un tremendo ministerio. Tenían hogar de adictos, iglesias sordomudos, iglesias en coreanos, iglesias hispanas. Tenían 2 escuelas, un seminario, tremendo ministerio. El pastor un día decidió que él podía andar en pecado. Lo que sucedió es que el pastor empezó a andar con una de las chicas de la iglesia. Y tenían encuentros con esta chica. Y el pastor la llevaba a otras provincias. Justo estaba otra provincia cerca e iban a hoteles en diferentes provincias. Y este pastor le regalaba cosas, electrónicos, le regalaba mucho dinero. Un día el pastor termina de predicar y dejó su celular en el púlpito. Yo estaba ese día ahí. El pastor dejó el celular en el púlpito y cuando salió de la iglesia fue a su oficina, después fue al auto y uno de los líderes de la iglesia entró una vez más para ver si habían olvidado algo y vio el celular del pastor en el púlpito. Y ese hermano agarró el celular y lo iba a entregar al pastor, y cuando lo iba a entregar al pastor empezaban a llegar mensajes de esa jovencita que le estaba mandando al pastor. Y había mensajes y había fotos. Y el hermano habló y entregó el celular a los líderes de la iglesia. Los líderes de iglesia la agarraron, corrieron al pastor, lo entregaron a la policía, porque la chica con la cual el pastor andaba tenía 16 años, era menor de edad. Y en Estados Unidos es un delito federal. El pastor terminó en la cárcel 8 años y acaba de salir hace poquito. Había un hermano que era un conferencista muy conocido en Estados Unidos, viajaba por todos lados. Si él a donde quería ir, podía ir porque lo iban a invitar, porque era conocido, era famoso. Y viajaba por todo Estados Unidos. Salió a la luz, no sé cómo, que él estaba abusando de su hija. La policía llegó un día a su casa para arrestarlo y abrieron las puertas, lo subieron al auto para llevarlo a la cárcel. Cuando lo llevaron a la cárcel, lo iban llevando ahí y pararon en el hospital para hacerle un chequeo. Esto no hace mucho, menos de un año. Pararon para hacerle un chequeo antes de llevarlo a la comisaría para quedar ya preso. Entran al hospital y hay videos de todo esto. Entra al hospital y el pastor le dice a los policías si podía ir al baño un segundito, y como era muy conocido y era amigos de todos, los policías sí le dicen: anda tranquilo, anda al baño y después hacemos el chequeo y después vamos a la comisaría. El pastor entró al baño y se encerró en uno de los baños. Tenía una pistola y agarró y se pegó un tiro en la cabeza. Había un joven pastor que recién empezaba y estaba prosperando su ministerio, hermoso ministerio. Salió a la luz que andaba con una jovencita de la iglesia. Esto hace unos meses atrás. Perdió su familia, perdió su hogar y hoy está enfrentando un juicio para ir a la cárcel. Queridos hermanos, la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Después de que Acán
terminan matando, sacando el pecado del campamento. En el capítulo 8 Josué vuelve a ir a la guerra, otra vez con este pueblo de Ai, y terminan teniendo victoria sobre ellos otra vez. Pero ¿qué tuvieron que hacer para tener victoria? Tuvieron que sacar el pecado del campamento. Tuvieron que deshacerse. Tuvieron que dejarlo. Hay pecado en nuestra vida, hermanos, que está parando la bendición de Dios. Hay pecados en nuestra vida, hermano, que está parando tremendas bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Hay hermanos que estarían creciendo tremendamente, que hoy estarían mucho más avanzados, pero hay pecado en su vida. Está frenando ese crecimiento. Yo creo, queridos hermanos, que debemos arreglar cuentas con Dios. Debemos ponerlo delante de Dios y confesar nuestro pecado y decir: yo me voy a apartar y yo voy a vivir una vida que agrada a Dios. Yo quiero hacer lo correcto. Es hora de reconocer, como acá, en lo que yo estoy haciendo no agrada a Dios. Yo he pecado, yo estoy mal, yo tengo que mejorar, yo tengo que apartarme. Y debemos sacar ese pecado y debemos literalmente matar ese pecado de nuestra vida, sacarlo completamente. Termino con esto. Tengo buenas noticias. Amén. Primera de Juan es mi buena noticia, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios te puede perdonar de cualquier cosa, pero tienes que arrepentirte, reconocer tu pecado. Y el verdadero arrepentimiento es el que dice: esto está mal y no lo hago más y no lo hace más. No ese que hace y después perdón y después no lo vuelve a hacer, perdóname Señor, no, pero lo vuelve a perdonar. No, verdadero arrepentimiento. Hermano, te animo a no esperar. Te animo a no esperar que el pecado destruya tu vida como lo hizo con Acán. No esperes que las consecuencias sean severas. Actúa ahora. Toma una decisión ahora, ya, hoy. Hoy es el día de arrepentirse. Hoy es el día de confesar mi pecado a Dios. Hoy es el día de apartarme. Hoy es el día de sacar eso que no agrada a Dios. Hoy es el día donde yo puedo arreglar cuentas con Dios. No deje seguir pasando el tiempo. No deje que todo esto le esté afectando, le esté destruyendo, como lo hizo con Acán. Hermano, tenga garantizado y lo tenga por seguro que el pecado le va a destruir. El pecado va a terminar mal. El pecado va a destruirle. Un pastor dijo, terminó con esto: no puedes disfrutar de los placeres del pecado sin sufrir las consecuencias del pecado. Otro pastor dijo: el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir. Te mantendrá más tiempo de lo que te quieres quedar y te costará más de lo que quieres pagar. El pecado te engaña. No lo podemos esconder al pecado. Y el pecado trae consecuencias. Pero hoy podemos tomar una buena decisión de apartarnos y de agradar a Dios con nuestras vidas. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos, nadie mirando. Habrá alguien esta noche que dice: Josué, yo no estoy seguro si me tocara morir de ir al cielo. No queremos que se vaya de este lugar sin aceptar a Cristo como su Salvador. El infierno es un lugar horrible. En el infierno no hay más oportunidades. En el infierno hay sufrimiento, dolor. Y no queremos que nadie vaya a ese lugar de tormento. Jesús hizo todo para que usted no termine en ese lugar. Habrá alguien que dice: yo quiero poner mi fe en Jesús. No va a pasar vergüenza, solo queremos mostrar unos versículos de la palabra de Dios. Habrá alguien así, puede levantar su mano. Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Yo no he puesto mi fe en Jesús. Hoy quiero que sea mi día de salvación. Habrá alguien así, puede levantar su mano. Habrá alguien así, puede levantar su mano. Yo les voy a invitar a que puedan ponerse de pie. La música va a sonar y yo les invito a que pasemos, arreglemos cuenta con el Señor. Todos tenemos que arrepentirnos, entregar, decirle: Señor, lo que estoy haciendo no te agrada y tengo que mejorar.
Cada uno de nosotros deberíamos decirle: Señor, no estoy agradando, no estoy haciendo lo que te agrada. Yo quiero apartarme, quiero vivir una vida en santidad. Habrá alguien que quiere pasar, dígale: Señor, ayúdame. Ayúdame a vivir una vida que te agrada a ti. Yo quiero vivir para agradarte a ti. Hermanos, hay muchos que han dejado engañarse. Han dejado que el diablo los engañe con el pecado. Y hoy están viviendo fuertes consecuencias, fuerte dolor, fuerte sufrimiento. Hermanos, es hora de darnos cuenta que el pecado no termina bien, el pecado destruye. El pecado trae sus consecuencias. Es hora de apartarnos, de agradar a Dios con nuestras vidas. Si nos apartamos, si confesamos nuestros pecados, lo dejamos, Dios nos podría usar grandemente. Podría haber avivamiento, Dios te podría bendecir, te podría usar. Podrían suceder tantas cosas buenas, pero necesitamos apartarnos del pecado. Hermano, no deje que el pecado termine destruyendo su vida. Toma una decisión hoy. Toma una decisión hoy. No voy a dejar que el pecado destruya mi vida. Voy a cambiar hoy. Voy a mejorar hoy. Con la ayuda del Señor voy a dejar esto que está mal. Pedirle al Señor. La palabra de Dios dice: someteos pues a resistir al diablo y él huirá de vosotros. Puedes tener victoria sobre el pecado, puedes tener victoria, pero es con la ayuda del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por haber dejado esta historia, Señor, que ha impactado mi vida y me ha ayudado a mí en mi juventud y hasta el día de hoy me sigue ayudando. Señor, ayúdanos a entender la seriedad del pecado. Ayúdanos a entender que a ti no te agrada y no vas a tolerar el pecado. Señor, ayúdanos a cambiar, a apartarnos. Y Señor, vivir unas vidas que agradan a ti. Vivir vidas que lejos del pecado. Y vivir vidas victoriosas, Señor, sobre el pecado. Ayúdanos, ayuda a cada uno de mis hermanos. Todo esto dejamos en tus manos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por pasar.